Y nos quedamos en los servicios internos, ¿no es cierto? ¿Quién integra el servicio interno? Y esos son los funcionarios que componen el juzgado, y nos hemos referido a las funciones del secretario, porque para hacer una buena administración tenemos que conocer quiénes componen y cuáles son las funciones que desempeñan cada uno de ellos, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el tema de los secretarios. ¿Alguien me presta la ley de organización judicial, por favor? Y yo hablaba de algunas funciones que me parece interesante analizar, ¿verdad? La que la pague ese aire. Sí, porque no nos escuchamos. Me imagino, pero es que es honesto, ¿no? Sí. Ahorita ustedes ni me ven convencer. Bueno, hablábamos de las funciones de los secretarios y además de todas las funciones que todos conocemos, a ver cuáles no conocemos. El 94, pasar en el día de despacho, creo que esa todos la conocemos. Excusarse de oficio, eso casi no se ve, ¿verdad? Dar fe de los decretos, eso sabemos, absolutamente todos. Labrar las actas de las audiencias y otros, esa era interesante analizar porque veíamos que esta facultad, esta obligación que tienen los secretarios, que está dispuesta en la ley del órgano judicial, como que no va acompañada con la tecnología, ¿no es cierto? Debió ser actualizada pese a que esta ley es nueva, ¿no es cierto? Relativamente nueva. Emitir los informes que se les ordenen. Emitir los informes que se les ordenen. Lo mismo que decíamos ayer, ¿recuerdan? ¿Por qué, digamos, no va acompañada? Porque tiene que hacer informes, es cierto, pero no se tiene que confundir las labores administrativas con las labores jurisdiccionales, que es lo que hoy por hoy se confunde, ¿no es cierto? Es por eso que todo el tiempo se les pide informes que les hacen perder tiempo y afectan al servicio de administración de justicia como servicio. Redactar la correspondencia. ¿Qué opinan de esta función? ¿No es administrativa? No, definitivamente no. Y además que hoy por hoy, ¿qué correspondencia podría redactar? Lo que pasa es que esto es una copia de ¿qué? De la ley anterior, ¿no es cierto? Y entonces no la han actualizado, debían haber actualizado. Los oficios, doctora, que tienen que ir a la secretaria. Los oficios que se hacen para... ayer conversábamos con la doctora que acá, por ejemplo, no se hacen órdenes instruidas, comisiones instruidas, acá se hacen oficios, ¿verdad? Que es consecuencia también de estas políticas que se han encarado para evitar las copias y transcripciones de documentos que realmente no corresponden, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, por ejemplo, ¿no? Esa sí se acomoda, pero en el distrito de Santa Cruz, porque en otros departamentos realmente no se cumple esa función, porque como les digo, los secretarios no hacen oficios. Y los jueces están reacios a aceptar eso, porque supongo que eso ha mejorado de alguna manera el servicio de administración de justicia aquí en Santa Cruz, ¿o no? Me responderán, por ejemplo, como hay diferencia de manejo Santa Cruz Cochabamba, en el caso donde yo he tenido algunos procesos, yo llevo de aquí el oficio y allá no se acepta el oficio porque es una notificación express, ¿no? Y de allá nos mandan una notificación y aquí no es válida porque aquí sí se exige un oficio. Entonces, ¿y eso qué es? Falta de política, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no es cierto? O sea, no es posible que haya esa falencia. Yo, de verdad, yo no sabía que se hacían oficios acá, porque en Cochabamba se hacen las comisiones instruidas. Y sí se ha intentado que hagan oficios, pero todos se oponen. Y claro, los secretarios se oponen por una razón importante. Es cierto, que tiene que ver con un tema que es serio, que se trata de atacar y realmente no se ha podido, y no hay un control sobre eso, o sea, no hay una determinación. Debería haber una circular, por ejemplo, del Tribunal Supremo que diga, bueno, se uniforman y a partir de hoy en día todo se hace mediante oficios, pero eso no hay. Y esa es una medida que no le cuesta nada al Estado
una simple circular y que estoy segura que mejoraría mucho el servicio. Así se emite. Aparte que lo hace en una letra grandota. Gigantesca para obtener. Mucho hojas, un testimonio y un oficio o alguna hoja. Doctorita, sí se emiten aquí despachos servidos, lo que sí no se hace, los oficios aquí se sustituye a las notificaciones que se hacen, porque es una orden para notificar a las aquí no se notifica directamente, es el mismo oficio para llevarlo a la pero los despachos y las comisiones sí se expiden, pero no en forma transcrita, sino en forma que deben Pero, ir o sea, de todas formas, se confunde, hay una confusión, por ejemplo, en el tema de las comisiones instruidas, porque las comisiones instruidas son de autoridad a otra autoridad jurisdiccional, y eso es lo que está mal entendido en el sistema. Los oficios son para otras autoridades administrativas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tendrías que emitir una comisión instruida cuando quieres notificar al juez, por ejemplo, para que haga alguna diligencia en lugar de ese que la está exponiendo. Pero en Cochabamba, por ejemplo, no se emiten los oficios. Y en otros distritos sé que tampoco, ¿no? Creo que es en este y solamente en Sucre que sí se emiten los oficios. Bueno, recibir el juramento de las partes, eso lo hacen, llevar y supervisar el registro de la información contenida en los libros, eso lo hacen, supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial, lo hacen, supervisar y controlar la generación de información estadística de los tribunales. Esta también es interesante, ¿no es cierto? Porque esa no es la labor del secretario. Hoy por hoy esto debería estar fuera y debería estar esto encargado porque hay ya otras unidades, ¿no es cierto? Las unidades de control y fiscalización, las unidades de políticas de gestión y además esto está copiado sin sentido. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, en los servicios externos tenemos la plataforma de atención al usuario, al público de informaciones y la oficina de servicios comunes. Y estas dos instancias tienen también que llevar un servicio que es una información estadística. Entonces, esto no condice con la creación de estos otros. Que estos se han creado, estos servicios externos han sido creados con esta ley, ¿no es cierto? Y que quiere encarar políticas de gestión. Pero esto ya lo teníamos antes y hoy lo seguimos teniendo. Si ustedes hacen una comparación entre esta norma y la anterior, que es la Ley de Organización Judicial, vamos a encontrar una copia, un copy-paste de estas labores. Estas labores debieron ser actualizadas, haciendo una crítica a esto, ¿no es cierto? Debiera estar en coordinación o en relación con esto, pero eso no se ha hecho, eso es lo que se han olvidado. ¿Y eso por qué es? Porque nuestros legisladores no tienen la especialidad, ¿sí? Bueno, hablemos de esas son las funciones de los secretarios. Hablemos de las funciones de los conciliadores. Aquí me van a dar una cátedra más bien sus compañeras conciliadoras. ¿Qué tienen que hacer los conciliadores? Todos nos apoyamos, procuramos, modificamos, todo lo que hacemos. O sea, ¿por qué no ayudan los oficiales de diligencia a notificar? Porque si le damos a ellos para el otro mes ya pasó tiempo. Tenemos nosotros términos, plazos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, hay que señalar dentro de los 10 días de audiencia y tiene que estar notificado con un día de anticipación. Y eso el oficial, ¿no? Que tengo para otro mes, o sea, se pierde y todo. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que hacer para qué, para salvar ese momento, ese plazo para las personas. Igual lo foleamos, igual como les digo, procuramos, igual decretamos, igual hacemos las audiencias, hacemos las actas. Todo un mini. Es un mini. ¿Y esto por qué es? También por falta de políticas de gestión. ¿Por qué? Porque los conciliadores han sido pensados para formar una parte del despacho judicial, ¿verdad? Ser integrantes del despacho judicial.
Pero, ¿qué es lo que sucede en los hechos? Los conciliadores son compartidos por los juzgados, ¿verdad? Sí, hay otros que tienen dos juzgados. Exactamente. Y la carga para ellos es... Y entonces es por eso que se han, en vez de quedar integrados al despacho judicial con el fin de mejorar las funciones del despacho judicial, han quedado como independientes, y entonces eso es lo que sucede en los hechos. Claro, les dicen, ustedes notifíquense, ustedes háganse, ustedes, claro, los ven ajenos a los juzgados. Los secretarios además tienen cierto recelo con los conciliadores. Absolutamente. ¿Y eso por qué? Como dicen, no sé, pero está ya, así te responden. Pero eso ¿por qué es? Por el tema del nivel salarial, que es el problema que ha generado esa enemistad entre conciliadores y Incluso no secretarios. quieren recibir ni siquiera las actas que tenemos que en el momento entregar, o sea, por favor, no sé qué haremos. Este va a ser un módulo de quejas. Por lo que veo es un módulo de quejas. Bueno, a ver, veamos, bueno, en sí, ¿cuál es la función del conciliador? Hacer la conciliación que es fuera del proceso, ¿no es cierto? Antes del proceso, previamente al proceso, ¿por qué? Porque luego también hay la fase de la conciliación intraprocesal, ¿no es cierto? Entonces, en general, esta es su función general, pero además hacen todo eso a fin de que marche porque ¿qué es lo que pasa? A fin de que marche la conciliación, porque la conciliación no es que llegan dos personas, sino que tiene que seguirse un procedimiento, y por eso hoy hablamos de gestión, ¿no? Para la Pero redundancia. además, doctora, los del juzgado nos dicen, ay, pero ¿y por qué no me estás ayudando? ¿Qué más te voy a ayudar si yo tengo algo que hacer? Por favor, digamos. Que la auxiliar me está diciendo, ayúdame, cuando yo estoy... Esta no es la instancia para quejarse. Haciendo las actas para entregar, o sea, por favor, ya voy. Aparte, doctora David, que los conciliadores en parte ayudan al juzgado en la cara procesal, ¿no? Porque disminuye más proceso y cara al juez, ¿no? En parte, ¿no? Porque mayormente estamos avanzando recién, ¿no? Por supuesto que sí, por eso. Usted no ha estado ayer. No. Pero es eso, ¿no? El tema de la conciliación ha sido pensada como otra herramienta más para ayudar coadyuvar en la administración de justicia, ¿cierto? Y es parte de la gestión. Claro, que no está pensada así, porque no tenemos, como les he estado diciendo ayer, hasta el cansancio, nuestro país no tiene trabajado el tema de la gestión judicial. Es algo nuevo para nosotros y es algo que, por ejemplo, ahora nosotros lo estamos aprendiendo y nos ayuda a analizar qué significa y a entender qué significa gestión judicial, ¿sí? La gestión judicial no es solo ir y cómo tú tramitas tu proceso como el que todos lo sabemos, sino es parte eso, pero también es parte todo esto que estamos hablando ahora. Cada uno de los actores del órgano judicial cumplen una función y deben trabajar sistemáticamente. Entonces, muy bien, ha sido pensado como una medida, como una herramienta para disminuir la carga del proceso, viendo formas alternativas de resolución de conflictos, ¿sí? Por supuesto que esa es su labor. Y se supone que tanto estos como estos tienen que coadyuvar en las funciones del despacho judicial, ¿sí? Los auxiliares. Creo que no hay mucho que analizar ahí, porque los auxiliares cumplen las funciones que les encomienda el secretario y que les encomienda el juez, ¿sí? Los oficiales de diligencia sí tienen un rol importante en el tema de la gestión del despacho judicial, porque de ellos dependen dos cosas: que, por un lado, se cumpla con el principio de celeridad, es decir, que hagan su trabajo oportunamente, porque no tiene sentido que un juez emita su resolución oportunamente si el oficial de diligencias no va a cumplir con su trabajo y va a emitir su resolución después de 100 años, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, tiene un rol muy importante en el hecho de que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que afectan y que le cuestan al Estado. ¿Por qué? Porque si hacen mal su trabajo, ¿qué es lo que pasa? Si hacen mal su trabajo, se anulan los procesos. Ahorita, Adelante. este tema de la comisión de diligencias,
Pues yo busqué, doctora, la aplicación justicia. ¿Qué pasa con la oficial de diligencia? Que pese a la importancia de su trabajo, recibe una baja remuneración. Y eso están expuestos obviamente a la corrupción, ¿no? Entonces, pues, en un caso mío se suspendieron 2 veces de audiencia porque el oficial mintió anotar el horario, le da un detalle, y bueno, me causó un perjuicio. Entonces, ahí el litigante, el ciudadano, claro, no solo no tiene seguridad jurídica, sino anda realmente se puede tocar. Hay que cuidarse mucho de lo que es diligencia porque primero notifica al litigante que le ha dado todos los recaudos de su transporte, ¿no? Y entonces se ha convertido prácticamente en un negocio. ¿Ya? Y eso muy poco se aborda. Se piensa, exactamente, por lo que decimos, porque no tenemos trabajado este tema. Y antes los oficiales de diligencia eran más, y en realidad que antes, hoy en día, ¿quién es el rey del juzgado? El oficial de diligencia. Porque tú te peleas con el oficial de diligencia y todo el mundo, muchas gracias. Y te dice que estás listo. ¿No es cierto? El oficial de diligencias además gana más que todos y tiene una vida de rey. Y es que es verdad, eso no se ha procesado. Pero hay algo importante aquí, entre los problemas. Por eso, ustedes han visto, me imagino que al hacer su trabajo, cuán importantes son todos y cada uno de esos problemas que hemos identificado el día de ayer. El tema presupuestal. Lo que pasa es que, como muy bien observaba su compañero, el gobierno no quiere aceptar el tema de los salarios, que son muy bajos y que dan lugar a la corrupción, porque es una barbaridad que un oficial de diligencias gane 2.000 bolivianos, 2.000 o 3.000 bolivianos, ¿no? Creo que es 2.500. 1.500, doctora. Le va a dar 2.000, pero mínimo se va a cuenta. Nadie puede gastar menos que se permite. No, es el salario. Bueno, lo mismo, la consecuencia. Pero no somos amigos. Es el salario mínimo, pero le descuentan su aporte a AFP, el aporte del seguro social. Es un absurdo. Pero es un salario mínimo, doctora, pero como comentario, por ejemplo, a mí me comentaba un oficial de diligencia, ¿cuánto gana, doctora? Le digo, ¿cuánto gano? ¿Y usted cuánto gana? Uy, esa es más usted. ¿Por qué? Porque Por el tema en los apoderamientos se dan $500. Porque no reciben menos de 50 unidades acá. 100 bolivianos pasando el cuarto anillo. Dentro del cuarto anillo. Pero a ver, imagínense, yo les digo, imagínense cómo estamos de mal, que nos parece algo normal. Y eso es algo que debería llamarnos a todos y en especial a nuestras autoridades a la reflexión. O sea, lo hablamos con tanta naturalidad y eso no es correcto. Y en verdad, hablando seriamente, ese tema nos tiene que llevar a pensar qué es lo que la gente le dice, ¿no? Y por eso tenemos ahí toda una sociedad sedienta de justicia, porque realmente las personas de escasos recursos no tienen acceso a la justicia. Y eso no pasa porque, y por eso lo estamos abordando en este modo, no pasa porque tengamos una norma que diga se promueve la justicia gratuita, ¿no es cierto? No solo pasaba por quitar, por ejemplo, el tema del papel sellado, que era evidentemente fatal, pero es que no solo pasa por eso, es realmente complicado. Yo, en serio, no le deseo a nadie que tenga un proceso, que tenga un juicio, porque es un tema que miren ustedes cómo todos nosotros hablamos con tanta naturalidad del tema de la corrupción. Eso debería preocuparnos y no debería ser tan natural porque estamos hablando de corrupción. Y tiene una doctora, por ejemplo, se incorpora la conciliación, ¿no? Dentro de la ventaja que es la gratuidad. ¿Y qué pasa? La gente que va, mucha gente que va, y son de escasos recursos. Y no tienen ni para el oficial de diligencia. Y cuando se va a la oficial de diligencia, no les hace de matar gana. Tropezamos con eso. La gente no quiere notificar. Así mismo.
Además, es muy repetido, todo el mundo quiere ser oficial de diligencia. Que ganan bien. El tema de la corrupción ahorita es un tema realmente crónico, o sea, Pero es un tema que no, para que nos lleve al análisis, es un tema que no pasa solamente por el órgano judicial, es un tema que afecta a nuestro país. Sí, pero chicos, avancemos, por favor, nos quedamos ahí con las opiniones, ¿sí? Conocemos las funciones de los oficiales de diligencias y en algunos casos los que integran también el despacho judicial son los que hablábamos, ¿no es cierto? Personal técnico auxiliar, como arquitectos, ingenieros, ¿cómo se llaman? Auditores que existen en algunas materias. Vean ustedes que en este cuadro no está el juez, ¿no es cierto? Y por supuesto que es parte primordial del despacho. Y entonces vamos a entrar con eso a nuestro segundo tema, el rol del juez dentro del despacho judicial, ¿sí? ¿Qué se espera de los jueces y de las jueces en el despacho? ¿Qué estamos esperando? Que cumplan principalmente su función. ¿Cuál es la función de los jueces? La tenemos descrita en el cuadrito. ¿Cuál es la función de los jueces? Decidir y resolver las demandas y asuntos judiciales sometidos a su conocimiento en el marco de los derechos humanos, así como los derechos y las garantías constitucionales, para contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, justa, democrática y plural. Pero ¿por qué hablamos del rol del juez en el despacho judicial? Porque para llegar a esto, ¿qué hay que seguir? Un camino, ¿no es cierto? Y ese camino es el que tiene que ver con el tema de la gestión judicial. ¿Cómo actúa el juez o qué rol debe tener para llegar a eso? Se supone que el juez tiene que cumplir ciertos propósitos. Y para hablar de estos propósitos, tendríamos, para alcanzar ese propósito que veíamos, que es la función principal del juez, tendría que suceder esto. Pero yo sé que van a llover aquí las críticas, porque eso no sucede, ¿sí? A ver, tiene que siempre, aquí está, implica responder afirmativamente y cumplir las siguientes preguntas. Siempre se resuelve lo solicitado por las partes, sea a favor o en contra. Creo que eso sucede, ¿no ve? Siempre se resuelve, como sea y en cualquier tiempo, pero se resuelve. Los plazos son cumplidos por el juzgado. Por ejemplo, ahí, y para que vean por qué estamos hablando de un sistema y hablamos de gestión. Porque el juez tiene que cumplir con los plazos. Pero ¿será solo el juez el que tiene que cumplir con los plazos? Lo que hemos visto. No, porque ahí también tienen que cumplir quienes con los plazos, el secretario para pasarle la demanda al juez, el oficial de diligencias para notificar lo que el juez ha dispuesto, ¿verdad? Por eso hablamos de un sistema. Y por eso ahí los incluimos a todos. Todos tienen que cumplir para que hablemos de una justicia pronta y oportuna. No es lo que pensábamos, que también les decía ayer reiterativamente, ¿no es cierto? No es solo el juez el que hace a la justicia, sino es el conjunto el que hace a la justicia, ¿no es cierto? A la justicia pronta y oportuna. Se aplica el principio de economía procesal y no se dividen en varias actuaciones aspectos que pueden ser tramitados conjuntamente. Era lo que les hablaba ayer, ¿no es cierto? Si el juez puede hacer dos cosas, que es dos cosas en un solo actuado, que las haga. Se supone que así va a cumplir el objetivo primero, que es ese. Desformalizaría también. El juez aplica de oficio los términos y no precisa de las partes para solicitar, para que las partes soliciten aquello. Se supone que eso tiene que hacer, pero ahí está. No, yo sé que no es así, para que veamos y analicemos cuán importante es el rol del juez, ¿no? No sé, aunque no siempre eso sucede, no siempre. Se evalúan en forma integral las peticiones. Esa también es una enorme falencia, ¿verdad? Las resoluciones judiciales son claras y bien fundamentadas. Otra enorme falencia. La parte de antecedentes de las resoluciones no son la parte principal de las mismas, ocupando o deberían ocupar la parte principal, el análisis jurídico y la fundamentación de una resolución.
el juez o jueza es un facilitador del proceso de conciliación. No solo llama a audiencia para cumplir, sino que pone su esfuerzo en que se concrete. Por ejemplo, yo creo que esta afirmación, hoy por hoy, sí es cierto. Porque se han dado cuenta los jueces que tienen que poner un empeño en la conciliación porque eso hace que no tengan trabajo. Y realmente lo ponen. En materia familiar hacen un esfuerzo enorme porque se ayudan a conciliaciones y hoy por hoy, viendo el tema de la conciliación que se ha implementado en los juzgados civiles, los jueces realmente hacen un esfuerzo para conciliar. Y sí se ven también resultados en esto. ¿Por qué? Porque antes los jueces conocían muy poco de técnicas de conciliación. Pero como consecuencia de la conciliación que se ha implementado para del proceso de conciliación antes previa al proceso, valga la redundancia, pues se han venido haciendo capacitaciones, ¿sí? Pero la capacitación, como hemos estado viendo, no es el todo, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que hacer para tener mejores jueces? Es la pregunta. ¿Solo capacitarlos? ¿Solo dar lo que hablábamos ayer? ¿Solo darles, mejorarles el sueldo? ¿Solo darles los ambientes, los insumos necesarios? Vean con todo esto que no es solo una cosa, son varias, ¿sí? El trato del personal del juzgado en general hacia la gente es adecuado, son orientadores y facilitadores dentro del proceso judicial. No. Eso sí que no. Pero también, por ejemplo, para que vean ustedes cómo no tenemos trabajado este tema, en España, por ejemplo, estos problemas que nosotros tenemos acá, no creo que solo los tenemos en Bolivia. El problema de la administración de justicia es un problema que afecta al mundo entero. ¿Sí? Y, por ejemplo, en España, como consecuencia de este punto, el trato del personal, claro, en Cochabamba, por ejemplo, como ya no hay espacio, han creado unos juzgados con mamparas. En el edificio han puesto unas mamparas, que creo que también aquí ha pasado eso, ¿no es cierto? Y hay lugares donde no deberían ser juzgados, pero son juzgados. Y resulta que hay juzgados que quedan muy a la puerta o muy a la vista, y parecerían oficinas de informaciones. Y a mí me causa gracia cómo esta famosa unidad de política de gestión no hace nada. Tiene un letrero ahí enorme que dice, esta oficina no es informaciones. Si usted quiere averiguar algo, apersónese a su juzgado. Porque supongo yo que todo se apersona, porque claro, como está a la puerta, todo se apersona y preguntan algo, ¿no es cierto?, para informarse. Entonces, ¿qué falencia hay que tiene que ver con el tema de la gestión? La oficina de informaciones que tienen todas las instituciones. Tú tienes que tener una oficina como empresa, como cualquier empresa, donde te informen qué servicios se prestan, dónde, cómo y cuándo. Acá no tenemos eso, ¿no es cierto? No tenemos gestión judicial. Porque si tuviéramos una oficina donde, por ejemplo, nos informen quiénes todos los nombres de todos y cada uno de los funcionarios, si tuviéramos una oficina donde nos guíen mínimamente sobre algunos aspectos, estoy segura que se podría mejorar un poco la administración de justicia. Y justamente les decía, en España dice que hace 2 años se ha encarado un proceso, porque ahora, o sea, evidentemente la Corte tiene una oficina que se llama Informaciones. ¿Pero qué te informan ahí? Nada, más que los números de teléfono. Es una operadora telefónica que te deriva al interno con el que tú te quieres comunicar. O te dice dónde está un juzgador, ¿verdad? No hacen nada más que eso. Pero les decía, en España se ha trabajado un proyecto nuevo que los tiene como parte de la gestión judicial, que tienen una oficina de informaciones donde se da las informaciones que tienen que ver con el ámbito de la administración de justicia. Al margen de dar estos datos, esta información estrictamente formal, como lugares de juzgados, nombres de jueces y todo lo que tiene que ver con datos formales, también brindan otro tipo de informaciones. Por ejemplo, lo que sucede ahora en derechos reales, ¿no es cierto? Se ha creado una oficina donde tú vas y dices, a ver, yo quiero hacer la inscripción de este mi inmueble. ¿Qué necesito? Porque antes era, no sé si tendrán eso acá, eso es nuevo.
Tú antes hacías tu cola 100 horas en derechos reales y llegabas a la ventanilla y te decían, sí, exacto, no, le falta aquí la avisación. Y después de haber hecho cola durante 3 días a las 3 de la mañana, te ibas con tu papelito, ¿no es cierto? Entonces ahora hay una oficina donde tú vas a personas y dices, yo quiero hacer este trámite, ellos revisan y te dicen, no señora, le falta esto, entonces vuelves, ¿no es cierto? Exactamente esa es la finalidad de esa oficina que tienen en España. Las personas pueden ir y no es un consultorio jurídico, pero les brindan información básica, como por ejemplo, ¿qué necesitas para presentar una demanda de divorcio? ¿Qué documentos mínimamente tienes que adjuntar a tu demanda? ¿Qué necesitas para presentar una denuncia penal? ¿Dónde te tienes que apersonar? ¿Qué necesitas para hacer una demanda civil? ¿No es cierto? ¿Qué requisitos mínimos que no tienen nada que ver con el tema de la valoración de la prueba? Como por ejemplo, acompañar una fotocopia de tu carnet de identidad, acompañar un título, un documento que acredite sobre tu propiedad, ¿no es cierto? Esa información deberíamos darla como parte de la gestión del despacho, pero esa información no te la dan. Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Acudir donde un abogado. Y es la suerte del abogado que te toque, porque como existen maravillosos abogados, los hay muy malos. ¿No es cierto? Entonces, no hay esa oficina. Y es un proyecto que, por ejemplo, ahora sí está funcionando en España. Y me informaban que con muy buenos resultados, porque no es una oficina de consultoría jurídica, pero sí te dan información que tiene que ver con nuestra empresa, digámoslo así, ¿no es cierto? Tiene que adecuarse esa oficina de informaciones a las características del servicio, y eso no lo tenemos, y hace parte de esto, y tiene que ver justamente con esto. Con esto que decíamos, porque el personal realmente te trata mal, porque claro, está abrumado de trabajo y no se quiere dar información, porque claro, entonces dicen, mi obligación no es dar información, y ciertamente, legalmente, como veíamos, no es su obligación dar información. Doctora, uno de los casos justamente sucede de que cuando está dirigida una demanda y está más dirigida al juez, te lo rechazan, o sea, Cuando podrían decirte una oficina donde te digan así se debe presentar, ¿no es cierto? Y es verdad, yo alguna vez he pensado, y claro, es cuando tú vas y le preguntas al secretario algo, el secretario te dice, no sé señora, vaya y pregunte a su abogado. Sí. Pero a veces ni su abogado sabe, porque no sabe, porque se ha cambiado el nombre, porque ahora han cambiado los procedimientos, porque cada juzgado tiene su forma de proceder, ¿cierto? más que todo por la modificación que se hizo ahora. Entonces eso debería estar en una oficina especializada de eso, porque legalmente el secretario no tiene la obligación de informar nada a nadie, tiene que hacer lo que dice aquí. Y claro, nosotros como usuarios nos enojamos, ¿no ve? Decimos, claro, ¿por qué no me quiere informar? Le estoy pidiendo información, ayúdeme. Pero es que en verdad no es su función, es otra la función del secretario. El problema es que esto pasa por que no tenemos todo lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Se nota en los juzgados que el juez es un líder y es respetado por su personal, no solo por ser su jefe. Ese es un tema que vamos a analizar más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre ser un líder y ser un jefe? Porque eso influye muchísimo en el desempeño de un despacho como conjunto y en la función de un juzgado como conjunto. No se efectúa ningún tipo de cobros, esto lo pasamos porque ya aquí nos hemos quedado y hemos hablado del tema. Entonces, ¿cuál es la importancia del rol del juez como cabeza del despacho? Y es que ese es un juzgado, cuando hablamos de gestión judicial, tenemos que pensar en esto. Un juzgado trabaja entre todos los que están integrando un juzgado, forman un todo. Y tienen que trabajar de manera coordinada, porque si uno está mal, esto no avanza, ¿verdad? La función más importante la tendrá el juez, luego viene la función del secretario y luego viene la función del oficial de diligencia. Pero todas y cada una de las funciones son realmente importantes en el desarrollo del juzgado, en que el juzgado desarrolle bien su trabajo.
El juzgado debe ser entendido como un todo, en el cual el cumplimiento de cada uno de sus miembros influye en el resultado final. Como hemos visto, cada una de las funciones influye en el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Que es lo que todos estamos buscando. Todos los usuarios del sistema buscamos ese resultado. Pero para llegar a ese resultado, no es solo el juez el que tiene que administrar justicia, él solito, sino que todos ellos tienen una intervención necesaria en el funcionamiento del juzgado. Todos los funcionarios, incluyendo al juez, forman parte de este mecanismo en el cual el juez o jueza es la cabeza. ¿Sí? Ahora, tenemos que hablar, para hablar de mejorar la administración de justicia, tenemos que hablar del juez director de su despacho. ¿Cuál es la importancia del juez? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a ir analizando qué se necesita, o sea, de qué cualidades tendrá que tener ese juez como cabeza. Cuando estamos hablando de gestión judicial, tenemos que hablar del juez como cabeza. Entonces, ¿qué cualidades tendrá que tener ese juez para hacer una buena gestión judicial? Este es un párrafo que he extraído que definitivamente tiene que ver con lo que ayer decía uno de nuestros compañeros, la vocación de servicio. Todos y cada uno tenemos que amar lo que hacemos, todos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo extraordinario. Y el único camino para lograrlo es amando lo que haces. Si no lo han descubierto aún, sigan intentando. Yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿están convencidos o han llegado a algún momento de su vida en que les gusta hacer lo que hacen? Sí, a mí me gusta. Yo estoy convencida de lo que hago. Como conciliadora, me gusta mucho. Y es eso. Por ejemplo, yo hablo de mí, porque esta es una reflexión autocrítica. Yo hablo de mí, como ayer les comentaba, yo jamás he estado en el ejercicio de la profesión libre. Y realmente amo lo que hago. Me apasiona mi trabajo. Probablemente sea una de las pocas que ama lo que hace, pero realmente lo hago, trato de hacerlo con toda mi entrega, ¿no? Y siempre me pregunto y digo, ¿qué va a pasar cuando yo no haga esto? No me gustaría litigar realmente. Nunca, y porque además sé que es fea esa tarea, ¿no? Lo digo entre paréntesis. Pero, y es que el juez tiene que cumplir esas cualidades. Hoy por hoy, ayer nos decía nuestro compañero, muy bien, hoy por hoy se cumplen esas cualidades. Vamos a ver que no, ¿verdad? Yo estoy segura que ninguno me va a rebatir esta afirmación. ¿Sí? Muy pocos, porque no voy a decir todos, muy pocos aman su función, porque todos quieren trabajar, como decía bien la doctora, ¿no es cierto? Los oficiales de diligencia, yo realmente no entiendo cómo te puedes quedar de oficial de diligencia 10 años. A mí me parece que tu aspiración es nada. Porque ¿qué haces? Nada. O sea, intelectualmente tu trabajo se reduce a cero. Y entonces ahí, ¿qué piensas tú? Que no ama lo que hace, sino lo hace por otras razones, ¿verdad? Y entonces tenemos que hablar de jefe versus líder. ¿Hay diferencia en ser un jefe y ser un líder? Sí. Por supuesto que sí la hay, ¿verdad? Aquí encontramos algunas diferencias, no sé si logran leer. Pero a ver, el jefe existe por la autoridad, en cambio el líder existe por la buena voluntad. Y entonces, a ver, hagamos después de esto un análisis autocrítico cada uno. Porque todos tenemos que ser líderes en lo que hacemos para ser exitosos, indiscutiblemente. Esto no tiene nada, o sea, no es exclusivamente que yo estoy hablando del juez. Por supuesto que el juez, como cabeza y además por la importantísima función que cumple, tiene que ser un líder, ¿no? Pero todos deberíamos ser líderes para llevar bien, porque todos de alguna manera somos jefes en algunos de nuestros roles. Somos jefes de familia, jefes de nuestro equipo de fútbol,
jefes de nuestro club de amigas, ¿no es cierto? Y ahí ves tú la cualidad del tema del liderazgo, ¿sí? El jefe considera la autoridad un privilegio de mando. En cambio, el líder considera la autoridad un privilegio de servicio. El jefe empuja al grupo, el líder ve al frente comprometiéndose con sus acciones. El jefe inspira miedo, el líder inspira confianza. Eso es algo muy importante en el tema del juez. ¿Por qué? Porque hay jueces que todos les tenemos miedo y que sus funcionarios fundamentalmente le tienen miedo, ¿verdad? O no le tienen empatía, le tienen antipatía. Y es por eso que el juzgado funciona mal. ¿Y eso qué pasa, por ejemplo? No sé si ustedes conocen cuando se nombran, ¿quiénes nombran a los jueces? A los funcionarios de apoyo son los vocales, ¿no es cierto? Y antiguamente, por un acuerdo de las salas plenas, para el cargo de secretario se respetaban las ternas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de esto que les estoy hablando. Es decir, que el juez manda una cartita proponiendo los nombres de 3 personas para que de esas 3 se elija a su secretario, ¿verdad? Hoy en día ni siquiera se respeta eso. No se respeta. Claro que eso no estaba escrito en ningún lado, pero ¿de dónde surgía esto? Claro, surgía del tema de que la carrera judicial, claro, no antes era imposible, por ejemplo, que un vocal, o era muy poco probable que un vocal, por ejemplo, llegue a ser vocal sin haber recorrido una carrera judicial. Hoy en día tenemos vocales o tenemos magistrados, para ser magistrado del tribunal lo mismo, ¿no es cierto?, del Tribunal Supremo. Tú tenías que haber pasado por toda la senda para llegar allí. Entonces, siempre ha sido político el asunto, siempre. Pero hoy en día son elegidos y entonces es por eso que, por ejemplo, hemos tenido muchos magistrados. No, la verdad es que no conozco los antecedentes de los que ahora son nuestros magistrados, pero sí, por ejemplo, el de la anterior gestión, el de Cochabamba, nunca había sido ni siquiera oficial de diligencia, nada. Jamás había sido nada. Y entonces de eso parte el hecho de que no se respetan las ternas. ¿Por qué no respetaban las ternas? Porque claro, tú como que habías sido juez, sabías que no puedes trabajar con una persona, primero con la que, más allá de que te mires bien o mal, de que tú veas sobre su capacidad, lo conozca, o sea, se haga un ambiente de confianza, ¿no es cierto? Y es por eso que se respetaban las ternas, pero hoy en día no. Y entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de la confianza? ¿Qué es lo que sucede? No hay una buena relación y más bien, en vez de ser un equipo, son enemigos que solo se ocupan de hacerse maldades, ¿no? Ese es un gran problema y es algo que afecta. Y además afecta al servicio como servicio, o sea, afecta a la administración de justicia, bueno, como servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en Cochabamba estamos atravesando con qué problemas. Nosotros nombramos a los funcionarios y los jueces que no quieren aceptar esos nombramientos les hacen la guerra a los secretarios. Entonces hay una suerte de maltrato y ese secretario termina renunciando. Y entonces se afecta el servicio como tal. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio, que se ha nombrado una persona que no ha durado nada en el cargo, no hay estabilidad, no hay continuidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va repercutiendo esto en grande? La repercusión es en grande y esto pasa por eso, por falta de liderazgo, porque lo que yo siempre decía y muchas veces les he dicho a muchos de mis funcionarios, lo que pasa es que también hay un malentendimiento del tema del liderazgo. Por eso hoy estamos hablando de liderazgo, porque esto no se trata de una clase de que yo les dé una clase de motivación sobre el liderazgo, sino se trata de entender que el liderazgo es sumamente importante como cualidad en el juez. ¿Por qué? Justamente porque eso repercute en la calidad del servicio de la administración de justicia. Claro, se confunde esto, ¿por qué? Porque el juez piensa que tiene que ser amigo de sus funcionarios. Yo alguna vez les decía, es que no hemos venido a ser amigos, hemos venido a trabajar y a trabajar en equipo. Puede ser que tú me desagrades por completo, pero yo tengo que
dominar mi carácter, y eso también pasa como una cualidad del juez. Por eso es que el juez tiene que haber estándares rigurosos para la selección de los jueces, que es una falencia enorme de nuestro país, y eso pasa por el tema político, como nos decía muy bien su compañero. Veamos, entonces, el jefe necesita imponerse con argumentos extensos, en cambio el líder se impone con ejemplos entrañables. El jefe maneja a la gente, el líder prepara a las personas. Ahí también viene una cosa importante en el tema de la administración de justicia. Yo tengo que enseñar a mi personal, ¿no? Yo tengo que prepararlos. ¿Para qué? Para que todos hagamos un buen trabajo. Porque no soy solo yo, claro, es que el juez es la cara de la administración de justicia, pero la administración de justicia no solo la hace el juez, como estamos viendo. El juez busca al culpable cuando hay un error, en cambio el líder corrige, pero comprende, no busca las fallas por placer, sino para rehabilitar al caído. Lo mismo, ¿no? Cuando hay un problema, aquí es, yo me lavo las manos y que caiga el que tenga que caer. Es un problema también que se ve afectado por el tema de la inestabilidad que hay en la carrera judicial. El jefe llega a tiempo, el líder llega antes, el jefe asigna las tareas, el líder da el ejemplo, el jefe hace del trabajo una carga, en cambio el líder hace del trabajo un privilegio, transmite alegría de vivir y de servir. El líder hace de la gente ordinaria gente extraordinaria, la compromete con una misión que le permita la trascendencia y la realización. Entonces se supone que a partir de esto todos los jueces deberían ser libres. Y yo pienso que eso hoy en definitiva no ocurre. Sí ocurre con algunas excepciones, pero no ocurre con todos. ¿Qué es realmente el liderazgo? El liderazgo no es un fin, sino es un medio para lograr objetivos que nos beneficien a todos. El liderazgo es lograr una visión que los demás compartan y sigan. Y a ver, hablemos con ustedes. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué piensan ustedes? Se hace. A ver, ¿por qué? Escuchemos dos posiciones contrarias. Creo que se hace. ¿Por qué? Porque, digamos, se hace según a su vivencia y qué sé yo, los comportamientos de las personas. O sea, quieren más conocimiento, quieren capacidades, qué sé yo. A ver, una posición contraria. Nace porque somos líderes innatos desde que nacemos. Desde el nacimiento, ya de por sí nosotros arrastramos ciertas conductas que generan la reacción de otras personas. El líder se hace de toda la coyuntura en el momento que está viviendo. O sea, hay líderes que evidentemente no hay quien pueda arrastrar a esa gente, entonces ese líder se enfrenta a la necesidad y empieza a trabajar y empieza a generar y arrastrar a los gente. Se puede decir también que nacen porque vemos desde pequeñitos, a veces cuando nombran su junta directiva en los cursitos, ahí siempre algunos no, ya yo voy a anotar, ya empiezan a atender a desarrollar esa virtudes. Doctora, yo creo que algunas personas, algunos líderes tienen algunas cualidades para desarrollar el liderazgo. En realidad todo puede ser, el líder se hace, pero uno desarrolla más justamente por la habilidad que tenga, que la facilidad de palabra, que la mejor intelecto, que sepa trabajar, tenga otras condiciones psicológicas para desarrollar ese don de liderazgo. Yo pienso que hay las dos posiciones. Hay líderes hay personas que nacen líderes y hay otros que con la experiencia, como decía el compañero, se van haciendo líderes. Pero estos que nacen con el transcurso del tiempo pueden ser buenos o malos líderes, pero para mí hay dos cosas. Yo creo que, por ejemplo, todas las personas podemos ser líderes, todos. Solamente que tenemos algo dormido adentro y no lo sabemos explotar, no lo sabemos sacar afuera. Todos tenemos capacidad. Pero hay varias casos, doctora, porque por ejemplo
líder se va haciendo. Doctora, desde mi punto de vista, el líder nace y a la vez se hace, porque va más de acuerdo a lo que va pasando el tiempo. Puede ser, como es mi compañero, puede ser buen líder como puede ser malo. Y el líder, al nacer, o sea, el líder lo que tiene que tener más que lo principal es empatía. Si no tiene empatía, no puede considerar el líder, pero si no te colocas en el lugar de los otros, no son nada. Doctora, es muy importante tanto el líder que nace como el que se hace, la actitud, y siempre digo esa vocación de servicio que tiene, porque el líder va creciendo precisamente con el servicio que va con la gente que trabaja, con los demás, con los de alrededor. Entonces considero yo que esa actitud que tenga tiene que desarrollarla con la vocación de servicio, porque imagínense un líder que no esté dispuesto a servir a los demás. Los líderes siempre están dando de su tiempo, están llegando primero, están reflejando todo a los demás. Entonces es muy importante la actitud que tenga, porque nunca usted va a ver un líder que tenga una actitud negativa. Doctora, el líder que se nace, ¿no? Y el líder que se hace, pero el que nace, por ejemplo, para que siga siendo líder, pienso que tiene que, como dice, tener esa vocación, amar lo que hace, pero amar así, en el sentido amplio de la palabra amar, porque quien ama lo que hace, lo hace hasta el trabajo, lo hace gratis y lo hace pensando siempre en el prójimo, ¿no? Entonces, depende de eso el que nace y se mantiene, y depende de eso el que se hace. Yo creo que el verdadero líder es el que se hace. El que nació no va lejos, ¿no? Quizá tiene esa noción de ser líder, pero como no se hizo, no va lejos. Mientras el que va haciéndose eso va lejos, como ya los compañeros que han comentado, realmente en la práctica se ve eso. A ver, en realidad tiene lo que decía, todos tenemos las cualidades para ser líderes, ¿no? Todos. Entonces nos hacemos, porque unos no las desarrollamos y otros sí las desarrollamos, ¿no es cierto? Y aprendemos además a mejorar. 1, 2, no existe el líder bueno o malo, sí existe una persona carismática que puede llevar a la gente, pero se supone que el líder tiene que tener estas actitudes, estas virtudes que hemos leído aquí. Entonces, desde ningún punto de vista podríamos hablar de líderes malos, sino es que en el camino han dejado de ser líderes para ser, porque indiscutiblemente hay personas que tenemos mucho más carisma y empatía, que es, por ejemplo, lo que sucede con nuestro señor presidente, ¿no es cierto? Él es una persona muy carismática, al igual que el vicepresidente, ¿o no? ¿O me van a rebatir? Pero ¿qué es lo que ha pasado en el camino? Nos ha ido mostrando cosas, yo no estoy ni a favor ni en contra y no podría manifestarlo más menos públicamente en este escenario, si yo estoy a favor o en contra de ese partido político, pero si uno lo ve, es un hombre sumamente carismático, lo que por ejemplo no sucede con Doria Medina. Esa es una percepción que yo tengo, ¿no es cierto? Uno lo ve a Doria Medina y no es una persona que te genera empatía, que te puede resultar agradable, porque eso pasa hay personas, y aquí no me van a, pienso que no van a rebatir lo que digo, que es justamente eso. Cuando llega, por ejemplo, cuando llega un docente que de pronto no tiene esa empatía, ¿no es cierto? Y hay cierto recelo, y tú sabes, ay, no me gusta ese profesor, o no. Y pasa que, ay, qué lindo nuestro profe que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y eso absolutamente está relacionado con la empatía, ¿verdad? Pero también aprendemos a ser empáticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, si yo llego y les digo, buenas noches, siéntense, lógico que no me voy a ganar la empatía de ustedes, pero es diferente si yo llego sonriendo, soy amable, ¿verdad? Entonces, definitivamente todos podemos ser líderes, pero
tenemos que trabajar en esas cualidades. Y esas se trabajan porque son cualidades socialmente responsables, ¿verdad? Ahora, entonces, hablemos de los jueces. Como les decía, los jueces sí tienen que ser libres. ¿Y los jueces son administradores? Es la pregunta. Por supuesto que sí. Administradores de sus juzgados, por tanto son administradores. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Los jueces tienen algún conocimiento en temas de administración? No, solamente en temas de leyes, ¿verdad? Y deberíamos tener todos. Por eso la carrera de administración de empresas siempre se requieren administradores, ¿no es cierto? Porque están en todos los ámbitos. Bueno, el juez participa en todo el proceso productivo y tiene la obligación de corregir las deficiencias que presente el proceso, lo que incluye su presencia en todas las áreas que implique su juzgado, corrigiendo e inspirando la labor de su equipo. Por tanto, el juez es un administrador. Y entonces, a partir de esta premisa, tenemos que entender que los jueces, que además eso es lo que no pasa, porque no nos los enseñan jamás. Ahora nos los enseñan, como les decía, yo soy parte de la escuela de jueces del Estado y hoy por hoy se tiene incluido este módulo que justamente se habla de lo que yo les estoy hablando aquí, se les habla a los jueces, a los que están siendo parte de la carrera para ser en el futuro jueces. Hoy en día se habla. Cuando yo estaba en el Instituto de la Judicatura, nunca me han hablado de esto. Entonces el juez, por ejemplo, no puede asumir qué es lo que pasa. El juez llega a su oficina y se encierra. Y es su trabajo. Pero eso no debería ser así como administrador, porque el juez, ¿qué tiene que hacer? Supervisar la labor de todos y cada uno, y enseñarles, y corregirles, y mejorar para que mejoren como equipo juzgado. Los jueces son líderes, por supuesto. El juez no es un líder por su cargo, sino más bien el juez tiene la obligación de ser un líder, objetivo en el cual debe trabajar, y lo que hablábamos por eso. El juez, el líder se hace o nace, se hace. Y el juez tiene que ser un líder, tiene que aprender a ser un líder. Y eso tienen que enseñarle. La falencia está ahí. ¿Quién no le enseña? ¿Sí? Doctora, debería ser obligatorio, así como el guaraní, que pasen un cursito de inteligencia emocional. Absolutamente cierto. Y ahora vamos a ver qué cualidades tiene que tener el juez. Y por eso les decía, es sumamente interesante que en su malla curricular esté este tema. Porque no solo nos va a ayudar, porque no todos acá van a ser jueces, ¿no es cierto? Pero todos acá tienen que ser líderes. Y entonces, por eso es que es sumamente interesante que esté este módulo. ¿Sí? Los cargos solamente garantizan que uno tiene que lograr resultados y trabajar para ello, pero de ninguna manera garantizan el liderazgo. Es por eso que les digo, todos aquí tenemos que ser líderes en lo que hacemos. Una persona que aspira a ser líder sin cargo tiene que aumentar su capacidad de aportar desarrollando 5 destrezas. ¿Cuáles son esas destrezas? Definir propósitos, disciplinar pensamientos, aprender continuamente, entregar el mejor esfuerzo y retroinformarse. Ustedes, todos los que están presentes aquí, tienen algo de líderes. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Aprendiendo continuamente. Y peor para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a cierta edad, ¿no es cierto? A mí mi mamá me decía, estudia ahora porque luego uno no quiere leer periódico. Y es verdad, nos da flojera, ¿cierto? Nos cuesta tanto porque tenemos que cumplir tantísimos roles todos y cada uno de nosotros. Somos papás, somos esposos, somos novios, somos hijos, ¿verdad? Y todos esos roles que cumplimos en el día a día de nuestras vidas nos quitan tiempo. Entonces nos da flojera en términos sencillos. Es un gran esfuerzo el que ustedes hacen de estar aquí, esforzarse. Yo realmente valoro muchísimo cuando veo a todos preocupados por hacer sus tareas. Porque eso me muestra que hay un interés de aprender continuamente. Y eso hay que valorar, porque eso no tienen todas las personas. ¿No es cierto? Mi mamá, por ejemplo, me dice, ay, yo no quiero leer ni Condorito. Y es verdad, porque uno llega a una época que uno no quiere hacerlo, o simplemente se rinde. Entonces, aquí tengo sentados, ¿cuántos son? ¿30 líderes? Eso es así.
Y esa es una virtud que tienen todos y cada uno de ustedes. Entonces tendría el juez que desarrollar todo esto, definir propósitos, por ejemplo. Ayer hablábamos del POA. ¿Qué es el POA? El Plan Operativo Anual. ¿Y qué se hace en el Plan Operativo Anual? Se definen propósitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez? Decir, bueno, este mes vamos a resolver 100 causas. Voy a resolver el definir propósitos. Se definen propósitos a corto plazo y se definen propósitos a largo plazo. En el año tenemos que hacer un mínimo, qué sé yo, 100 resoluciones. El día de hoy voy a hacer 5 resoluciones, ¿verdad? ¿Se hace eso? ¿Se hará? No se hace. No, porque resolvemos como, claro, tenemos tanto trabajo, ya pásame eso, ya eso, no vas ya. ¿Cierto? Es que es así, o me van a mentir, señores. Hasta el lunes nos hacía. Porque claro, no definimos propósitos, porque no nos enseñan, y era lo que les decía ayer a modo de chiste, ¿verdad? Claro, te dicen, ponle el 75%, y tú le pones, porque claro, siempre te recomiendan aquí la doctora que es secretaria, no me va a mentir, bueno, por lo menos a mí eso me han explicado, y me decían, tienes que poner el 75%, ¿por qué? Porque no vas a alcanzar, cuando tú pones el 75%, estás diciendo que vas a avanzar en un 75%. Si tú pones el 100% y no cumples, no has cumplido con tu plan operativo anual y te puede generar un proceso disciplinario. Entonces tú pones, y si le pones 65, no, es que eso quiere decir que eres flojo, entonces ponle nomás el 75. Pero realmente no se sabe si se cumple ese 75%. Entonces, pero ¿qué es lo que dónde está en la falencia? Que no nos están enseñando a definir propósitos, porque nadie les ha dicho a los integrantes del despacho judicial que definan propósitos, ¿no es cierto? Que deberían enseñar. Yo, por ejemplo, que doy estas clases y que también he aprendido con ustedes, ¿qué es lo que hago? Sí defino propósitos. Trato de cumplirlos, porque señores, no siempre se pueden cumplir los propósitos. Porque siempre, lo que pasa es que, a ver, y esa es una falencia, pues por la cantidad de trabajo. Como les digo, es que es un todo, el problema es un todo. Por ejemplo, yo digo, bueno, hoy voy a hacer mis 3 autos de vista esos. Y me dicen, doctora, ha llegado un amparo. Pues, mi propósito quedó en nada, porque no ocupó el amparo, ¿no es cierto? O ha llegado una denuncia y te olvidaste de todo lo que te propusiste, ¿por qué? Porque tienes que hacer tu informe. Entonces trato de cumplir mis propósitos y en sí todos nosotros deberíamos definirnos propósitos tanto en todos nuestros roles, como por ejemplo, para llevar un buen hogar uno se establece un propósito. Este año nos vamos a comprar una televisión gigante y nos ponemos eso como propósito. No sé si ustedes alguna vez han visto estos videos que están en YouTube de un colombiano que tiene ascendencia japonesa, que da unos videos motivadores, que habla de lo que les estoy hablando, ¿no es cierto? Que todos, ya nuestros hijos, para ser los líderes que tenemos que enseñarles a definir propósitos, para que ellos sepan que es una falencia que hoy en día tenemos con el rol de papás. No les enseñamos propósitos y les damos todo lo que podemos con el fin de llenar espacios que no podemos llenar. ¿Verdad? Adelante. Doctora, ahora que usted viene avanzando desde ayer y ahora en estos temas de los líderes, le cuento que hacía comentarios, se me viene a la cabeza un anterior jefe que tenía de la Defensoría del Pueblo, el doctor Rolando Villena. Ya yo trabajé en la época de él en la Defensoría y ahora creo que de repente él encaja en estas cualidades, porque realmente el POA, el presupuesto, lo hacíamos nosotros y lo hacíamos tan entendido y tan metódico y tan trabajado que para hacer un POA casi nos tardábamos 3 meses trabajando de 7 a 10 de la noche todos los días, pero estaba en nuestra cabeza ya sin que nos lo digan, tenés que hacer esto, tenés que cumplir, sino que automático, como nosotros los habíamos elaborado, ya sabíamos cada uno cuánto yo tenía de dinero, qué funciones tenía que hacer, cuánto tenía de combustible. Mire, ya sabía todo y la verdad que, recuerdo ahorita a todo lo que usted menciona, que realmente teníamos un líder y no era el POA llenar por llenar, pongan el 75, ¿no?
era realmente los resultados estadísticos que nosotros desarrollábamos, porque además lo hacíamos a nivel macro. Y además, ahora que recuerdo, fue la única institución que al momento de ingresar me capacitó en todos los aspectos, desde el momento de cómo iba a registrar una denuncia, cómo iba a hacer el seguimiento y cómo iba a analizar. Y es más, hasta cuando tenía alguna duda o no sabía, porque claro, uno nuevo en el cargo, ¿no? Teníamos quienes nos asuelvan nuestras preguntas, ¿no? Pero ha sido en la única institución en la que hemos desarrollado esto, porque en las demás, como usted dice, así entrar y te las arreglamos, tomás aquí y te buscamos, digamos, ¿no? Y muy buena la intervención, porque cuando el líder define propósitos, ¿qué tiene que hacer? Como hemos visto en las láminas anteriores, trabajar en equipo. No tiene sentido que yo me establezca un propósito y como mudo, que es lo que hacen los juzgados, no le diga nada a nadie. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo no le voy a decir a mi oficial de diligencia, mira, este mes el propósito es que hagamos 50 resoluciones? Claro, si me siento, yo hago mi tarea y no le digo a nadie que el propósito es resolver 100, no tiene sentido que yo resuelva las 100 si él no va a notificar. Pero no tiene sentido. Los funcionarios un jugador está puesto por un juez, por un secretario, un oficial y un auxiliar, cada uno tiene obligaciones independientes. El secretario tiene que tomar la audiencia, los medios de trámite, y el juez tiene que trabajar su trabajo, decretar esto. El oficial solamente es notificar, el oficial solamente es registrar. Nada más, nosotros no veo ahí, digamos, que el juez sea un líder. Debería ser el juez solamente poner orden en su juzgado, pero los jueces hoy día, como a veces yo veo que ustedes dicen que todos los jueces y la justicia no funcionan, esto es mentira. Pues yo llevo procesos individuales, de abogado individual, y así como hay jueces malos, jugadores malos, hay jugadores muy buenos. Yo le puedo nombrar unos 3 jugadores que siempre paran al día. Así, sale 24 horas, como he dicho la sentencia, como está la ley 439, el procedimiento. Ahora, yo no entiendo lo que dice, el juez tiene que ser un líder. ¿En qué sentido tiene que ser un líder? Si la ley de orden judicial establece la función de cada funcionario. A ver, estamos mal. Entonces no he entendido nada de lo que hablas. No es ¿Por que qué? es muy Perdón. repetitivo lo que está haciendo para mí, ¿no? Sí. Pues yo quiero aprender y quiero que usted me explique. Sí. Porque ahí Primero, está cada uno, código. sí, déjeme hablar. Ya. Cada uno tiene sus funciones, ¿cierto? Pero el juzgado es un conjunto. Y esas funciones, y el pensar que si son funciones individuales, lleva a la mala administración de justicia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en equipo. Y quiero que quede claro, no he jamás hecho la afirmación de que la justicia no funciona. En términos generales, la justicia no funciona. Pero lo que yo les decía en un inicio, indiscutiblemente que hay muy buenos funcionarios. Hay muy buenos funcionarios. Y lo que se tendría que trabajar es en las famosas evaluaciones que no se las trabajo trabajan. de 2008-2007 y ya desde 10 años que hace abogacía y no ha cambiado, todo sigue igual. Más bien con el sistema que han puesto de la central de notificación, entonces hay más retraso. Antes era más rápido, más retraso. Yo digo, porque yo llevo familia, llevo la llevo civil y ahí me he tropezado en familia por el sistema, ese que hay es mucho retraso. ¿Y sabe qué? Dice que la vista de es mentira, porque uno para que lo haga en la aplicación ahí tiene que dar, y esto antes uno lo daba para que se transporte y lo realicen las emergencias. O sea, yo no veo, digamos, el mejoramiento en ese aspecto. Y si todo va a seguir igual, te que corte, pero los jueces, hay jueces que se cierran y te dan, usted es secretario, usted sabe lo que tiene que cuidar los expedientes, usted como secretario tiene que saber lo que me al día, usted oficial, notifique conforme al procedimiento. Así funciona. Así funciona. Pero eso es lo que les decía ayer. Estos servicios que se han creado para mejorar. Pero ¿por qué no han mejorado? ¿Por qué no han mejorado? Eso es lo que estamos tratando de entender ahora. No han mejorado porque no condice el cambio de la norma con lo que se lleva a cabo. Ese es el problema. Otro tema que se dice que debe haber un auto de información.
para que le den. Yo como persona particular, que no sé nada de derecho, ¿por qué voy a preguntar una información sobre divorcio? Paso tengo que buscar un abogado, que el abogado me da así todos los requisitos para contar en esa demanda, en el código. ¿Qué opina? Dice, doctora, todo dice. Yo como una persona particular voy a ir a información, a ver, voy a divorciarme, por eso que la información dice, usted se va a divorciar, entonces vaya y consulta a su abogado. Entonces, ¿qué va a quedar el abogado? Entonces, si hay una información, entonces va a quedar asesoría del abogado. Es que yo le escucho toda la boca, todo el tema que están hablando. Es mi opinión, no es para que se enojen, yo puedo opinar también, puedo hablar, gracias a la doctora, no es para que se enojen, me pueden cuestionar, está todo su derecho. Yo estoy diciendo lo que yo opino y lo que yo pienso. Solamente eso. Lo que pasa lamentablemente con la situación que se vive, esa clase de acción que uno ejerce. Yo vengo de provincia. En provincia no hay liderazgo. El juez es a letra muerta, autoridad. Si usted llegó tarde, usted presentó una demanda y no diga ahí, señor juez público y de la materia, ese rato te lo rechaza. ¿Qué tiene que hacer uno? Ir a cambiar tu demanda, volver a traer y te lo observan. Ah, esto no te va. O sea, quieren que se aplique a lo que se dice, no quieren que se actúe conforme a esa norma. Y esas acciones hacen que uno se sienta así. Y otra de las cosas que lamentablemente, yo soy funcionaria pública, no hay mi ejercicio público. Los abogados, ¿qué pasa? Los abogados tienen esa impresión, ir al juzgado significa gastar dinero, porque todo es plata. Nosotros cuando entramos a funcionar como conciliadores queremos cambiar esa forma, ese acto, intentar darle otra cara a lo que es, pero no todos nos pueden juzgar, estamos haciendo bien nuestra actividad, pero no falta otro que dice ya cambia la versión. ¿Por qué? Porque los funcionarios son así, y eso es lo que pasa, lo que está pasando y lo que ellos demuestran, ¿no? Sí, pero yo les decía a ustedes, les lanzaba la pregunta por la afirmación que hacía su compañero. Yo no creo que debería haber una información, una oficina donde se deba informar sobre qué se necesita para presentar una demanda. Para eso debo ir donde mi abogado. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la pregunta. Ahorita, sobre el tema de la central de informaciones, por ejemplo, esta información institucional se tiene que ver en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Y en el Poder Judicial, aquí para hacer justicia hace falta una central de información, una información institucional. No solamente que indique dónde está el juzgado, el nombre del juez o cualquier otra dirección, sino algunos datos básicos, como usted mencionaba, estoy de acuerdo, algunos datos básicos que guíen a la persona, al ciudadano, y con esa guía poder ir con otras ideas a buscar un abogado. O sea, no tampoco, a veces, como usted mencionaba, el litigante va a caer como bueno como mal abogado. Ahora, con relación al liderazgo, yo entiendo, doctora, que los jueces sí tienen que ser líderes porque tienen que ser proactivos, ¿no es cierto?, aplicar los principios. ¿Para qué? Para que haya pues, economía procesal, para cumplir los roles, para cumplir las metas, que es administrar justicia, ¿no? Es un servicio que se presta. Parece que los jueces acá fueron dueños de la verdad, ¿no? Entonces, se está prestando un servicio que presta el Estado al ciudadano. Entonces, hay fines que conseguir, que trabajar. Entonces, yo creo que el juez tiene que ser un líder, ¿no es cierto? Inspirar confianza, que sus funcionarios cumplan sus roles en el marco de la coordinación, porque el secretario que no coordina con el juez está listo. ¿Quién se perjudica? El litigante, el ciudadano, ¿no es cierto? Entonces yo creo que los jueces sí tienen que tener formación en liderazgo judicial, obviamente, no hablando de liderazgo político, ¿no? Liderazgo judicial que cumplan sus roles, cumplan las metas, ¿no es cierto? Que presten un buen servicio. Yo entiendo esa manera. Además, todo el mundo quiere saber si tenemos un proceso o no, y nadie nos dice, porque a veces los procesos son de sorpresa, ¿no? Uno ni se entera. Entonces, también la información, a ver, quiero saber, pero ahora que no hay ni siquiera a nivel nacional, todo el mundo quiere saber, entrar a alguna información, ¿no? Y saber, o hay un proceso contra este, o contra mi persona, sí, ¿no? Entonces, para eso la información es genial, en todo, ¿no? Aquí en Santa Cruz, hace unos 3 años, un juez de toda capital hizo un librito donde identificaba qué juzgado, qué juez era, o sea, como una información. Había como una
guía telefónica. Como una guía telefónica, quién es el juez y qué juzgado y en qué lugar está. En cambio, usted vaya a parar, cuando yo litigaba, preguntaba, ¿dónde se encuentra? Bueno, pero pueden ir a presidencia, en presidencia igual dan esa información donde se encuentran ubicados los juzgados. Doctora, ayer usted decía, yo no levanto la mano ahorita, porque si levanto la mano no me dan la palabra, por eso hablo un poquito más fuerte. Ayer decía que una de las situaciones que necesitaba la justicia era la gestión prácticamente no judicial que necesitamos tener dentro de la administración judicial. Usted decía que el sistema de modernización era clave para descongestionar, ¿no?, el sistema judicial, y dentro de esa modernización precisamente está pues el de informar y de mantener informado para tratar de ayudar y proceder a todo el congestionamiento que hay. A eso me refiero la pregunta que usted hacía, ¿cómo es necesario por este sistema? Doctora, yo en una de mis opiniones en el trabajo establecí que evidentemente estamos en un siglo de información y la ley 025 ordena los libros, donde debe haber un sistema informático que la auxiliar meta datos. Hay veces viene del archivo, quiero del archivo, ya, aquí están los libros, busque, se tiran horas. Pero Y entonces, eso, pero ¿qué sucede? Horas. A veces las mismas partes se tiran horas buscando en los archivos, en los libros de los archivos. ¿Qué sucede? Para mí debería que también darse las herramientas. Yo he sido una persona que he estado en el ejercicio libre, he estado en el Consejo de la Magistratura como funcionario y en el tribunal. Y le digo de experiencia propia, que falta motivación a los judicial. Ya se perdió eso. No puede ser que hay un acuerdo con la escuela de jueces y se le diga, hay un curso para secretario. Si sos secretario en el área penal, solo tenés posibilidad de entrar a estos cursos en área penal. No tenés la posibilidad de querer capacitar tantas áreas, de tener un conocimiento más amplio. Es que no puede ser así. No es simplemente el juez. Aquí el órgano judicial, antes había la situación de que el secretario podía ascender a ser juez en capacitarse y que se capacite ese personal. Evidentemente hay secretarios malos, pero hay secretarios que son buena gente, que saben su trabajo y que evidentemente sería bueno tenerlo después. Pero ¿qué pasa? No, simplemente es que pensamos como bastante, es que como piensan los abogados en el ejercicio libre, el secretario es un instrumento más del órgano judicial y todo está corrupto, nada sirve, entonces hay que sacarlo. Pero no pensamos que dentro de una institución también existen profesionales y existen personas que se le deben capacitar y dar las herramientas para que surja y motivación. Cuando nosotros los contadores tenemos la suerte de haber, por una corporación, de tener cursos de motivación. Pero ¿qué hacemos con ese secretario? ¿Ha tenido su curso de motivación? No ha habido esa situación. Entonces, eso es lo que pasa. El problema es institucional. Es una cuestión institucional y lo peor es que es triste hacer parte del órgano judicial y que nos tachen de una y de otra situación. Eso es lo triste. Es triste de querer luchar que esto mejore y que también no haya las condiciones. Y que simplemente también no nos den las posibilidades como profesional de superar. Yo por eso critiqué las cuestiones de la escuela de jueces, que es muy limitativa. Si yo soy secretario en materia penal, puedo estar al curso solo de penal. Ahora, ¿qué pasa con un oficial cliente o con un auxiliar que quiere llegar a ser secretario y quiere capacitarse? Y este es uno de los puntos del liderazgo, el aprender a aprender. Lo cortamos. Solamente es un instrumento nada más. Así lo estamos tomando con una ley 025. Yo creo que todas las intervenciones se resumen al inicio de la realidad que hemos visto ahora. En el caso Alexander descubrió de que la
vamos a poner a pensar en las deficiencias que tienen los jueces, también como abogados tenemos que decir, porque muchas veces frente a la conciliación, que es una herramienta muy importante dentro de la Administración de Justicia, ¿quiénes son los que se oponen a la conciliación? Son los propios abogados. ¿Por qué? Porque se les va a cortar su ingreso. Entonces también tenemos que ser autocríticos, como también criticar y ser propositivos. No podemos ser negativos todo el tiempo y tenemos que ser propositivos en base a estas realidades y estas experiencias que estamos teniendo la oportunidad de compartir. Ahorita, complementar lo que dice la compañera, aquí, en este caso de la paz, de este problema, este escándalo, se ve la falencia que tiene el órgano judicial en el tema de protocolo y comunicaciones, porque nadie, como institución, nadie sabe aclarar, ¿no es cierto?, la figura, y nadie dice cuál es el procedimiento que tiene que cumplir. No porque la jueza en un churrasco dijo de que sabía que era inocente, pero no, hay un procedimiento que cumplir para que el médico se la libertad y los sentenarios en una revisión extraordinaria se presente en totalidad o habrá que cumplir el procedimiento, pero nadie dice, solo se hace el cargo del Poder Judicial y eso es lo que lleva a los desperdicios, ¿no? Entonces no se maneja adecuadamente, o sea, no hay una imagen institucional que se trabaje en ese sentido para precautelar, porque son falitos, puede cometer errores, pero también hay que saber explicar a la gente, ¿no? Para que no se crea solamente una... A ver, ya los he escuchado. A ver, en principio, todas las opiniones son absolutamente válidas y respetables. Todas. Yo aquí lo veo a su compañero enojado con todas las opiniones, o tal vez no conforme. Pero la opinión de él es tan válida como la de ustedes. Él probablemente no está de acuerdo con lo que estamos avanzando. Que pongan después de ustedes. Doctora. Para decir a ver si van a hablar más. Pero doctora, también acá hay que un poquito, Pero es que no, a ver, yo les quiero pedir a los colegas. Yo no le he dado la opinión a su compañero y debería ser justo. Doctora, bueno, yo lo estoy entendiendo este tema, doctora. Yo soy conocimiento de municipios. ¿Ya? Y resulta cuando una institución tiene varios actores, sí o sí necesita una administración. ¿Por qué? Porque no puede hacer cada uno, va a hacer lo que quiera ahí adentro. Obviamente tiene sus atribuciones cada uno, pero la coordinación interna, ¿no?, es donde se realiza tanto el presupuesto y la actividad de cada uno. Entonces, como el órgano judicial es una institución, obviamente tiene que tener un sistema de administración. Yo entiendo eso. Exactamente. Y creo que esa es la opinión conclusiva. A ver, la escucho. Bueno, no escuché lo demás de la clase, pero puedo dar mi opinión por el caso del niño ese. Y los casos de la mayoría de los procesos que se legislan en el área penal, civil, se ven sentencias que realmente dan pena. Pero gran parte de esa sentencia es responsabilidad de los abogados. La verdad es que los abogados no están, tenemos nosotros, yo a mi criterio, han venido varios alternativos de Cochabamba a dar esa clase. Yo como abogado tenemos que hablar y entender de qué se trata la gestión judicial. ¿Qué implica? Implica el trabajo del juzgado, como muy bien nos decía su compañero. Y eso nos genera opiniones. ¿Se han dado cuenta? Nos generan miles de opiniones, de todo tipo, como las de su compañero y como las que han tenido todos y cada uno de ustedes, las de su compañero, que ayer me decía, es que esto pasa porque los jueces son designados políticamente. Cierto, es que esto pasa porque ellos no saben lo que es trabajar en un juzgado. Cierto también. Y también es absolutamente válido lo que acaba de decir ahorita su compañero, el rol de los abogados. Y entonces, cuando hablamos de gestión judicial, vemos que todos tienen un rol importante y todos hacen a la administración de justicia. Es por eso que eso nos genera opiniones probablemente a veces encontradas y opiniones a veces probablemente coincidentes. Porque esto nos lleva a opinar. ¿Y por qué opinamos? Y ahora me han citado casos que nos llevan a opinar. Y es cierto, porque hay una mala imagen del Poder Judicial. Porque el órgano judicial está desgastado por casos como el que hemos visto recientemente de este famoso
ver Alexander, pero que por ejemplo nos va a llevar a analizar a nosotros otros aspectos que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Así que vayámonos a ver. La clase estaba programada de 9 a 12, si no estoy mal, o de 8 a 12. ¿De 8 a 12?